Canal de YouTube de APP Bahía, allí nos encuentran y ya hay gente conectada. Saludamos a toda la comunidad que se sumó a lo largo del programa. Vamos a hablar de qué se trabaja en Bahía Blanca. Universidad, Empleo y Futuro, así se llama la charla sobre empleo en la ciudad con datos e índices locales actualizados. Esto es en la previa de lo que va a ser la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organiza el CONICET en Bahía Blanca. Va a ser del 1 al 12 de septiembre de este año con charlas con especialistas, visitas guiadas y demás. Y esta va a ser una de las convocatorias dirigida a público secundario principalmente. Y está con nosotros la doctora en Economía Valentina Viego, así que le agradecemos. Bienvenida, Valentina, a los estudios de APP. Gracias. ¿De qué se trabaja en Bahía Blanca? Ese es el disparador. Sí. Nos decías que esto fue como una temática elegida por los propios alumnos de secundaria. Sí, esto, como bien comentabas antes, surge en el marco de la Semana de la Ciencia y, bueno, los distintos institutos que dependen de acá del CCT, del Centro Científico y Tecnológico de Bahía Blanca, ofrecen a toda la comunidad, pero en particular, digamos, hay una invitación especial a estudiantes de escuelas secundarias, para que se acerquen y conozcan qué es lo que se investiga en los institutos, qué es lo que hacemos también en la universidad, no solamente en los institutos, y elijan temáticas de interés que a ellos los atraviesen o les interesen particularmente por algún motivo, y los estudiantes eligieron particularmente estudio y empleo, digamos, la conexión o la articulación entre estudio y empleo en Bahía Blanca, y bueno, a raíz de eso, un poco soy la encargada de llevar adelante o de esta actividad en particular, que no es la única, o sea, son muchas más las actividades de diálogo y de encuentro, pero la referida a empleo y estudio en Bahía Blanca, bueno, un poco voy a ser yo la que va a conversar sobre eso. Perdón, ¿y ahí a qué atribuís que hay como una inquietud fuerte de parte de ese grupo etario de bueno, a ver qué va a pasar con lo que estudio, con lo que es el trabajo? Exacto, ¿Qué elijo? Sí. Bueno, les toca en una etapa que hay muchos interrogantes, ¿no? Hoy en día está como muy debatido de si estudiar o no estudiar y qué estudiar y si eso va a servir para trabajar después o no. Es un debate que cada tanto se reedita, o sea, se vuelve otra vez a tocar y volvemos a debatir sobre eso, y si la educación tiene que estar orientada hacia lo que vamos a trabajar o no, etcétera. Pero en particular, en esta nueva oleada ha surgido por la irrupción de la inteligencia artificial, la irrupción de las denominadas ciencias de datos, ¿no? Los que trabajan con datos, la informática y demás, que ha abierto un montón de preguntas. O sea, por un lado, abrió un campo laboral porque la inteligencia artificial hay que entrenarla, ¿no? De alguna forma hay que entrenarla. Entonces, ¿quiénes entrenan a esas inteligencias artificiales? ¿De qué modo se entrenan? En cada región requiere un entrenamiento especial y entonces hay miles de personas trabajando en entrenar a eso, ¿no? Hay que cargarle datos, hay que cargarle lenguajes para que aprenda sobre eso, pero eso hay que hacerlo. Entonces ese es un campo, se constituye o parece constituirse como un campo laboral, pero al mismo tiempo que irrumpen, aparece como una amenaza al empleo, porque esas inteligencias artificiales reemplazan en parte, claro, trabajos que antes se hacían en forma intelectual, ¿no? Entonces, esa problemática disparó otra vez, o sea, reabre otra vez el debate sobre qué estudiar y cómo conectarlo con el trabajo y qué trabajar y demás. Me parece, creo yo, es una hipótesis que los estudiantes, las estudiantes en la escuela secundaria están pensando en eso. Y eso los interpela, les surgen un montón de interrogantes, ¿no? Porque ¿qué pasa si la carrera que eligen podría en algún momento estar amenazada por estas nuevas tecnologías? ¿Hasta qué punto ponerse a estudiar algo que en algún momento los pueda reemplazar o no? Así que bueno, me parece que las preguntas son interesantes, muchas respuestas tampoco hay, porque es todo muy nuevo también. Claro. Es muy nuevo y cualquier etapa de cambio tecnológico suele dar pie a esto y es muy difícil predecir o dar una respuesta definitiva, ¿no? Pero yendo a la pregunta que me hacía, yo un poco me enfoqué en el trabajo de los jóvenes,
porque si son ellos los que quieren charlar de esto, bueno, ¿de qué trabajan los jóvenes en Bahía Blanca? Jóvenes, ¿qué hablas? ¿De qué edad? Sí, bueno, hoy el rango de joven se ha extendido, ¿no? O sea, a partir de 18 años aproximadamente hasta 30 se considera un estrato, una etapa como de juventud. En Bahía Blanca son más o menos, a ojo de buen cubero, 70.000 personas que están en ese grupo de edad. Y de ellos trabajando, llama la atención, ¿no? Trabajan, acá tengo un poco el machete con las cifras, y yo los subdivido en dos grupos, de los 18 a 24, que sería la edad en la que uno cree que podrían llegar a estar estudiando algo más allá de la secundaria, y después de 25 a 30 más o menos. En el grupo más joven, de 18 a 24, trabaja el 40%. 40% hoy en Bahía Blanca está trabajando. Y esa cifra se duplica, llegamos al 80% en el siguiente grupo, en el de grupo de 25 a 30. O sea que trabaja una proporción relativamente alta. A su vez, dentro del grupo más joven, trabaja y estudia el 30%. O sea, de los que trabajan, el 30% mantiene también un estudio más allá de la secundaria. Cae, obviamente esa proporción cae en el grupo un poco más grande, pero bueno, son bastantes los que combinan trabajo y estudio. Es una modalidad que hasta hace unos años eran, digamos, quienes se volcaban a trabajar en general no estudiaban, no era una proporción pequeña, y al revés, quienes estudiaban en general no trabajaban. Hoy en día se está observando que crece la combinación de trabajo y estudio. En el grupo de un poco más grandes, no solamente dije que la tasa de empleo es muy alta, es casi 80% que está trabajando, y la tasa de desempleo, que son los que buscan trabajo, los que quieren trabajar, es más baja que la del conjunto de la población. Hoy la tasa de desempleo está en torno al 6%, y en este grupo, en el de 25 a 30, es un poco menos, 5%. O sea que parecería que es un escenario bastante mejor en términos relativos de este grupo de 25 a 30 que el conjunto de la economía. Sin embargo, si uno mira en qué trabajan, ahí es donde empiezan a ver los claroscuros. Sí. Porque en general son muy poquitos los sectores que emplean a jóvenes. Los puedo contar con los dedos, me sobran los dedos de las dos manos. Eso es una pregunta, perdón, que hace directa la EPH, ¿es sí, una pregunta abierta? Sí, es una pregunta que la encuesta permanente de hogares pregunta en qué trabaja, o sea, a qué se dedica el establecimiento donde esa persona trabaja. Y no es que te da súper detalle, porque da una clasificación muy general, pero vemos que el sector de la construcción es uno de los más grandes de empleo de jóvenes. Se lleva más del 17% en el tramo más joven, de los jóvenes de 18 a 24, y el 13% en el tramo de 25 a 30. Después le sigue bares y restaurantes, que eso lo podemos ver acá en Bahía Blanca, caminando por algunas avenidas, vemos chicos muy jóvenes trabajando allí. Le sigue limpieza, servicio doméstico, es uno de los grandes sectores empleadores. Y está también salud. Lo que pasa que en salud, como decía, la encuesta permanente no da tanto detalle, entonces no sabemos qué es salud, no sabemos si son enfermeros o son kinesiólogos o son radiólogos, o sea, puede ser algo vinculado con salud humana. Peluquería y servicios de belleza. Sector público hay algo, y paremos de contar. O sea que en total muy pocas ramas se llevan más de la mitad del empleo de jóvenes. O sea que es un sector que trabaja, pero en empleos en general de baja calificación. Bahía se destaca también por emplear hay cierto empleo en investigación y desarrollo, que sería básicamente, en el sector público es CONICET, y en el sector privado son los chicos que están trabajando en Globant, en Mercado Libre, en plataformas. Los remotos, por ejemplo. Claro, que te hacen trabajo remoto. Bahía Blanca es un hub, hay un clúster ahí de jóvenes trabajando en ese sector, que tienen salarios, ingresos un poco mejores que el resto, pero es un sector todavía marginal, o sea, es un sector que está, Bahía Blanca, mejor que comparado que no sé qué otras ciudades del país,
pero es un sector que es marginal y que se está contrayendo. En los últimos tiempos, en el último año, es un sector que ha estado despidiendo personal. Sí. En relación a quienes trabajan en plataformas, pero plataformas de entrega de pedidos y demás, ¿hay forma de medir eso? ¿Hay algún número o no se puede? No, porque la EPH todavía no le dedicó un código especial a esa rama, que sería Bien. transporte. Ah, bien. Hay no que está hacer, como servicio. Claro, transporte está, la rama existe, pero si vos mirás transporte pensás que es, no sé, un camionero, chofer. claro, un colectivero, y capaz que es alguien que está Un trabajando Rappi. en pedido ya. Entonces, se necesita como actualizar un poco los codificadores de la encuesta para poder identificar ese sector. Pero sí es un sector, a simple vista es un sector que está creciendo en el empleo juvenil. Todavía no se llega a apreciar en las cifras, pero está creciendo. Entonces, es un sector, digo, el empleo joven es un sector que hoy, problemas de ocupación, no diríamos que es un problema el desempleo o la forma de insertarse. Hay posibilidades de insertarse laboralmente, pero en trabajos con mucha precariedad. ¿Y se puede, Valentina, perdón, medir también los ingresos de esos empleos? Sí, se puede medir. Lo que pasa que a nivel de Bahía Blanca, la cifra, en general la pregunta sobre ingresos es una pregunta que es muy difícil de tener porque hay mucha no respuesta, las personas en general no responden, y las que responden dan un número bastante impreciso, a veces suele estar subestimado. Entonces, subregistro se le llama. Claro, subregistro. Entonces, eso por un lado. Sumado a que en Bahía Blanca la muestra es pequeña, o sea, es un número de casos bastante limitado. Entonces, si encima a eso le sumamos que una parte no responde, nos quedamos con un nivel de imprecisión en esa cifra que no sé, si te doy un número estaría mintiendo porque no sería demasiado riguroso. Pero sí tenemos otras cifras, que es cifras de precariedad. O sea, ahora la EPH incorporó una pregunta que hasta el año pasado no se podía conocer, que era la informalidad, la falta de aportes en monotributistas, en trabajadores que trabajan en forma independiente, ¿no? Este año, en los últimos tiempos, se incorporó esa pregunta y hoy sabemos que el 40% de los monotributistas no está aportando. O sea, en algún momento se inscribió, trabaja por su cuenta, qué sé yo, pero no está aportando. Y en el caso de los más jóvenes en Bahía Blanca, eso es prácticamente todo el universo. Todo el universo de chicas y chicos que están trabajando por su cuenta entre 18 y 24 años lo hacen en negro. O sea, lo están haciendo simplemente para tener un ingreso, pero ningún tipo de cobertura social. El que, por ejemplo, hace pedido ya y le alquila una cuenta a otro no tiene que hacerse el monotributo. No, claro, porque se la alquila y es un arreglo informal que tiene. Claro. Sí, y eso hay mucho. Claro, en Uber está empezando a pasar, creo que todavía no cerraron la posibilidad de hacerte conductor, pero en pedido ya está colapsado lleno, de sí. gente que busca una cuenta para hacer pedido ya. Tal cual, sí, sí, porque empezar con una cuenta propia te cuesta mucho hasta que se empiezan a surgir los pedidos, porque te tenés que hacer como una especie de reputación dentro de la plataforma y demás, entonces el algoritmo no te elige, la plataforma no te elige para asignarte el pedido, entonces te conviene alquilar una cuenta, pero bueno, hay como una cosa rentística ahí. Sí. Y eso sí, eso es un trabajo oculto que no está registrado en ningún lado. En relación, perdón, pregunto, ¿hay distinción entre lo que se dedican los jóvenes varones y las jóvenes mujeres o no se puede hacer esa distinción? Sí, hay. El hecho de que los principales empleadores hoy en Bahía Blanca y a nivel país también, los principales, digamos, uno de los grandes empleadores, sea la construcción y servicio doméstico, son dos ramas con mucha brecha de género, porque construcción es muy masculino y servicio doméstico es muy feminizado. Entonces sí, hay una brecha de género ahí en el tipo de trabajos que se consiguen. Salud también es un sector muy feminizado. Bares y restaurantes está un poco repartido, pero bueno, sí, hay una impronta ahí de género. Estamos hablando con la doctora en Economía, Valentina Viego, sobre la charla que se va a realizar en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. ¿De qué se trabaja en Bahía Blanca? Universidad, Empleo y Futuro. Viego, preguntarle, aquí en Bahía Blanca uno piensa en el polo petroquímico, en el puerto, buenos salarios, pero es difícil de llegar ahí.
Claro, sí. A nivel general, la inserción, digamos, los sectores, los mayores empleadores pueden ser el polo petroquímico, el comercio también. El sector comercial tiene una porción importante del empleo. Ha estado creciendo el de bares y restaurantes porque es un sector que se ha estado expandiendo y todavía le queda un resabio de expansión. Pero los sectores de mejores ingresos pueden ser el puerto o el polo petroquímico, pero son sectores que requieren cierto nivel de entrenamiento de la mano de obra o experiencia, y es un sector que no crece. A ver, ¿cómo es eso? O sea, es un sector que crece en términos de inversiones, pero no crece en términos de empleo. El polo petroquímico está estancado en términos de generación de empleo desde desde el año 2012, 2014, se quedó en 1.000 ocupados. A lo que hay que sumarle, esos son los ocupados directos, ¿no? Sí, después los terciarizados. Claro, los contratistas y demás, pero no crece. Es un sector que no crece. ¿Por qué? Porque es un sector muy mecanizado, gran parte de es una industria de proceso, ¿no? De proceso continuo, muy mecanizado, utiliza mano de obra simplemente para lo que es el mantenimiento de toda la infraestructura, pero eso no es que cada vez se necesita mano de obra, más mano de obra. Crece por ahí el empleo en etapas de expansión, cuando hay que generar, no sé, una tubería nueva. Sí, alguna obra en particular. Claro, cuando quizá hay una parada, las contratistas pueden emplear una masa de personal, pero eso después desaparece porque son etapas de construcción o de expansión de la capacidad instalada. O sea que es un sector que el empleo, la inserción que puede haber ahí es por rotación, o una renuncia, una jubilación, y se reemplaza y a veces no se reemplaza. En relación al los empleos de los parques eólicos, sí, veía que también hacen una distinción ahí. ¿Qué observan? Sí, en el último, el estudio que hicimos el año pasado sobre temáticas de empleo en la región, que no solamente abarcó Bahía Blanca, sino también la región, vimos la construcción de parques eólicos que proliferaron por toda esta zona y en todo el país, a nivel nacional también, a raíz de un plan de promoción especial de energías sustentables. Pero también pasa lo mismo, ocurre que hay una expansión del empleo durante la construcción del parque, pero después la operación del parque puede funcionar perfectamente con 4 empleados, 5 empleados. O sea, son sectores que no tienen gran absorción de empleo en la etapa de funcionamiento per se. Además de que muchos de ellos están inactivos todavía, pero ese es otro problema. Entonces, los empleos de mayor nivel de ingreso tienen expansiones como esporádicas, así como a cuentagotas, como periódicas, pero después se estancan. Entonces, bueno, no es un panorama muy alentador para los jóvenes. O sea, tengo que decir que el día que me toque dar esta charla a chicos de secundaria, van a decir, bueno... Sí, porque uno, a ver, volviendo para atrás, noticia, cuando teníamos esas edades de ver qué íbamos a estudiar, uno miraba al polo, uno mira las empresas del puerto, se sabe que ahí están los mejores salarios, entonces uno apunta a elegir una carrera vinculada a esos procesos productivos, pero sí, está estancado, sí, no hay demanda. Sí. Bueno, ahí hay otro debate, ¿no? Que es si la elección de la carrera tiene que o debería estar como muy apoyada en los sectores que actualmente dan empleo. Y es un problema, yo le veo un problema, porque si uno toma eso como único criterio, no digo que no haya que tomarlo, pero si lo toma como único criterio y no hay nada vocacional por detrás, o sea, no hay nada donde uno piense, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿De qué me gustaría hacer? El riesgo de eso es que si uno tiene la suerte de ingresar a trabajar a uno de esos tipos de empleos, si no le gusta mucho, o sea, si no era un deseo, si no tenía una pasión por ese puesto, en algún momento se va a saturar. Se va a querer ir o va a decir, esto ya no me gusta, no me siento... Y el problema es que eso se termina mostrando, se termina expresando en el trabajo. Uno empieza como el propio trabajo lo empieza o a hacer mal o con desgano, y no está bueno como proyecto de vida. O sea, estar trabajando de algo en lo que uno ya no quiere estar, porque repercute sobre la salud mental propia, repercute sobre el rendimiento que puede tener en el propio trabajo.
Y además, como vimos recién, cambia. O sea, sale la inteligencia artificial y cambia de repente el mercado laboral. Entonces, estar pensando en lo que uno va a estudiar por lo que se puede llegar a trabajar en esa coyuntura particular, me parece muy estrecho. Y está bueno por ahí ver hacia dónde va, por ejemplo, las estrategias políticas públicas, hacia dónde quiere ir el país. Hoy se habla de la matriz energética, vaca muerta, bueno, todos esos sectores que hoy como política pública aspiran a explotar eso. Sí. Por ahí va también, por ahí ver eso y decir, bueno, por ahí puedo orientar más allá de los gustos, de la vocación. Sí, mi respuesta para eso es sí, en la medida en que haya un interés real en esas temáticas. Bien. Si vas a elegirlo simplemente porque hay expectativa de que eso crezca, pero realmente no te atrae la química, no te atrae la geología, no te atrae la ingeniería y te tiran las cuestiones sociales o, no sé, el arte o, no sé, puede ser cualquier otra cosa, la medicina, la salud, etcétera, no tiene mucho sentido. Porque es esto, o sea, es... Primero, que es muy difícil entrar. Que van a entrar los que tengan como mayores talentos con eso. Y segundo, que si tenés la suerte de entrar, te vas a saturar muy rápidamente y vas a querer salir de ahí. Son puestos muy sacrificados, además. Claro, sobre todo los obreros rasos, digamos, del fracking, es súper totalmente sacrificado. duro. Es un trabajo muy duro. Entonces, si uno va a hacer un trabajo súper sacrificado, por lo menos que sea un trabajo que uno diga, ay, esto me gusta. Lo quiero hacer todos los días. A mí me queda una duda, no sé si es válida o no, pero estaba pensando si hay una relación entre los ciclos económicos y la situación de ciudades medias o medias chicas, como es Bahía Blanca, 340.000 habitantes Sí. el censo, de la aspiración también de dejar la ciudad. Si ese impacto demográfico de decir, bueno, como hay una crisis económica, me voy de acá o me quedo, si hay alguna tendencia de que genera un ciclo económico de, por ejemplo, bajo consumo, bajo empleo, y si eso también impacta en la cantidad de gente que está buscando o la cantidad de empleo que se toma. Sí, mira, lamentablemente en Argentina no tenemos buenas estadísticas de migraciones internas. Okay. Es un tema súper interesante de ver cómo la coyuntura económica puede influir en los movimientos de población, ¿no? Uh-huh. No lo tenemos. Las migraciones internas es algo, y además los que trabajan demografía te dicen que Sí. es un tema recontra difícil de estudiar, porque claro, no se registra quien se queda no, muchas veces en la si uno ciudad. se muda de ciudad, ¿a dónde figura eso? Claro. O sea, tendría Mirá, que ponerse claro. a, no sé, a trabajar con registros administrativos de, qué sé yo, de servicios públicos, quién se dio de alta de la luz Ok. en otra ciudad, pero ya es como muy difícil de estudiar. Entonces, seguramente debe haber algo. Lo que está un poquito más medido es la relación que hay entre las recesiones o las crisis económicas y el estudio. Cuando hay crisis económica hay mayor inscripción en carreras, porque bueno, las personas dicen, bueno, no tengo trabajo, me cuesta conseguir trabajo, ¿qué puedo hacer? Me pongo a estudiar algo, a ver si con eso, bueno, puedo conseguir otra cosa. Y en particular las carreras de economía. La carrera de economía, Sí. cuando hay crisis, tiende a crecer el número de inscriptos. Y ahí si te dicen quiero estudiar economía en la charla, le vas a decir, métanle. Claro, bueno. Le tiene que gustar. Claro, eso. Trato de reforzar un poco eso, porque si no después nos encontramos con chicos que, a mí me pasa, que vienen mis alumnos y me dicen, yo este tema no me gusta y no me veo usando planilla de cálculo, por ejemplo, por decir algo, y de Excel no lo manejo y odio, y digo, ¿Qué haces acá? ¿por qué? O sea, es muy complicado eso. Entonces, bueno, pero ¿y por qué? Y porque era una carrera que no sé qué, que alguien me dijo que... va. Entonces, es preferible elegir carreras, obviamente, que tengan algún tipo de salida laboral, está bueno, no vamos a ponernos a estudiar algo muy micro, muy pequeñito, con muy poco impacto, pero que también haya una cuota de pasión ahí, porque si no, a los 40 se empieza a sufrir esa saturación. Gracias, Valentina, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Valentina Viego, doctora en Economía. La pueden escuchar.